con la exposición de sociedades. Julio, usted me dice cuándo yo debo avanzar. ¿Listo? Profe, la vuelvo a hacer de nuevo. ¿Cómo, hijo? Otra vez toda de nuevo. Sí, no había avanzado mucho, sí. Dale, sí, profe, la siguiente, entonces. Espéreme tantico. Sí, porque realmente, bueno, voy a dejar mi micrófono abierto. Iba a cerrar el micrófono, pero lo voy a dejar abierto. Listo, Julio. Bueno, profe, ahí puede pasar a la siguiente. Bueno, para primero saber qué es los tipos de sociedades, tenemos que saber qué es una sociedad. Bueno, una sociedad es un ente colectivo con capacidad de tener derechos y asumir obligaciones. Esto quiere decir que cualquier persona que pueda asumir sus derechos y sus obligaciones puede ser parte de una sociedad. ¿Cómo se diferencian las sociedades? O sea, porque ya existen varios tipos de sociedades, pero como todas no son las mismas, hay ciertos aspectos que la diferencian. Por lo menos, forma de constituirse. Esto quiere decir de cómo se muestra ante el gobierno y ante todo eso. Conformación del patrimonio. Esto quiere decir de quiénes son. Esto depende de cuánto aporte cuánto aporten, y esto diferencia la responsabilidad de cada socio. Y la responsabilidad de los socios pues va de acuerdo a su aporte o de acuerdo a qué sociedad sea. Las sociedades por capital. En estas sociedades el objetivo es crear o expandir las empresas por medio del capital de socios inversionistas sin importar la persona que invierte. O sea que para formar parte de este tipo de sociedades no es necesario, solo es necesario aportar un capital. No se necesita nada más. Ya, profe, puede pasar. En este tipo de sociedades encontramos las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades anónimas es donde una persona jurídica que está formada por bueno, se me olvidó mencionar. Voy a hablar de estas dos porque son las más utilizadas aquí en Colombia. Entonces me pareció pertinente hablar sobre esta. Es una persona jurídica que está formada por la reunión de fondos en común, que es un suministro por accionistas. Ellos son los responsables solo por sus respectivos aportes. Esto quiere decir que cada quien responde a sus obligaciones y a sus derechos de acuerdo al aporte que haga, y que es administrada por un directorio o por un director. Aquí prima el capital independientemente de quien lo aporte. Por eso se llaman anónimas. Cuando se planea incorporar inversionistas, es recomendable formar una sociedad anónima, y ya les voy a explicar por qué. Profe, puede pasar a la siguiente. Ok, en la sociedad anónima la responsabilidad está limitada a los aportes de cada socio. Esto quiere decir que, le voy a hacer un ejemplo. Avianca es una sociedad anónima. Entonces, un inversionista pone, por ejemplo, 200 millones y de las ganancias totales, o sea, la responsabilidad sería poner los 200 millones que se planteó al inicio. Por lo menos, los socios no tienen derechos sobre los bienes adquiridos para la empresa, pero sí tienen derechos sobre el capital y las utilidades que el negocio genere. Por esto dicen que es mejor crear las sociedades anónimas, porque le voy a seguir con el ejemplo de Avianca. Si Avianca, con los 200 millones que invirtió el accionista, compran un avión, ese avión no vendría a ser parte, él no sería dueño del avión, sino de las acciones que él invirtió y de las ganancias. Él tendría cierto porcentaje de las ganancias de acuerdo a lo que invirtió en la compañía. Y requiere por lo menos 5 negocios, y el capital recolectado será dividido en acciones de igual valor. Esto quiere decir que cada del que invierta va a ser remunerado de acuerdo a lo que invirtió. Y no se obliga a tener, revisor fiscal. El revisor, a menos de que las ganancias superen los 3.000 salarios mínimos. El revisor fiscal es el que se encarga de validar todo esto y de que todo sea legal y pues informarlo. Profe, ¿puede regresar? Hijo, ¿qué le estoy entendiendo? ¿No está obligado o está obligado a tener revisor fiscal la sociedad anónima? No está obligado, a menos de que sus ganancias excedan los 3.000 salarios mínimos, profe. Bueno, tenemos que aclarar, sí, las sociedades anónimas sí están obligadas. Sí están obligadas.
Ya aclaramos esa, no se obliga a tener revisor fiscal, claro que sí, pero bueno, ahorita revisamos la información. Me devuelvo. Entonces, las sociedades por acciones simplificadas está reglamentada según la ley 1258 del 2008. Dicha sociedad podrá constituirse por uno o por varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Esto quiere decir que su responsabilidad solo va de acuerdo a lo que ellos aporten. Ah, se me olvidó mencionar algo sobre las sociedades anónimas. Qué pena, profe. Tranquilo, diga. Si la sociedad, hagamos una cuenta que la compañía de banca quebró, entonces todos los socios tendrían que ayudar a pagar la deuda de acuerdo a su aporte. Entonces, para esto se creó una cosa que se llama velo corporativo, que esto protege sus bienes, sus patrimonios propios. Esto no permite que les quiten por lo menos su casa, su carro, solo lo que vendría siendo lo de la compañía. Entonces, esto es una forma de proteger el patrimonio propio. Perfecto. Las sociedades por acciones simplificadas, bueno, ya dije eso. Pueden modificar según la conveniencia los estatutos con los que van a regir la sociedad, cumpliendo las normas y las leyes pertinentes. Esto quiere decir que las obligaciones y los derechos pueden ser modificados siempre y cuando cumplan con las normas y leyes pertinentes, o sea, que no se vayan a acceder con eso. La sociedad se puede crear mediante un documento privado. Esto quiere decir que es mucho más fácil en cuanto a la hora de efectuarlo y sale mucho más económico para las empresas. Y las responsabilidades se limitan ya a una estructura más sencilla. Esto quiere decir que, bueno, lo que invierta es la responsabilidad que tiene cada quien. Entonces, esto permite que sea una sociedad mucho más fácil. Bueno, y no es necesario una junta directiva. Esto quiere decir que puede una persona encabezar y tomar las decisiones. Y también, pues, vi que no se obliga a tener rector fiscal, no sé si esté equivocado o no. No, ahí sí está bien. En la anónima debe tener revisor fiscal, debe tenerlo. Y ya le digo, ya más adelante, cuando usted termine de exponer, yo le voy a contar por qué. Listo. Y otra cosita, las acciones en las sociedades, bueno, las SAS, no son, ¿cómo es? No son acciones que se puedan vender en la bolsa de valores, como las de sociedades anónimas que sí pueden ser vendidas en la bolsa de valores. Bueno, le voy a corregir algo. Sí. Julio, que las de la sociedad anónima pueden ser vendidas en bolsa de valores, no, es que las de las sociedades anónimas, se ofrecen por bolsa de valores, y esta no. Sí, eso es lo que dije, profe. Sí, hijo. Sí, sino Gracias. Que no, es la palabra puede, que usted dijo okay. Acá. Qué pena. No se preocupe, Julio. ¿Listo ya? No, profe, sigue. Bueno, listo. Muy bien. Ahora las sociedades de personas. En estas sociedades, el objetivo es complementar la capacidad de trabajo con otras personas con conocimientos y valores que aporten al crecimiento empresarial. Esta es un poco diferente, ya que aquí no se mide por la cantidad de capital que pueda aportar la persona, sino que también el trabajo que pueda efectuar en la empresa. Eso también se mide ahí. Y también se ve lo de... es mucho más sexy, o sea, se tiende a conocer a las personas que forman parte de esta empresa, no como las de sociedades anónimas y las SAS. Profe, ¿puede pasar? En esta están las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias simples. Bueno, las sociedades colectivas, una sociedad colectiva o sociedad regular colectiva es una forma societaria mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios en nombre colectivo y bajo una razón social se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiariamente personal y solidariamente las deudas sociales. O sea que esto es como una empresa, lo veo yo como una empresa más familiar en la que todos están comunicados y todos tienen que, o sea, en el que el propósito es que la empresa fluya sin velar solo por las ganancias de uno, o sea, todos como más comunitarios. Profe, ¿puede pasar? ¿Y las comanditarias simples? No, ya las explico. Listo. En las sociedades colectivas los socios participan directamente de los beneficios, o sea que los socios como no son parte de la empresa, sino de la ganancia, ya ellos forman parte de eso. ¿Qué
que lo cual es mayor motivación para los socios. Ahí me lo puse mal. Los socios pueden combinar sus experiencias y bienes. Esto quiere decir que, por lo menos, hay socios que aportan conocimientos y hay otros socios que aportan bienes. Y aún así, por parte, eso se les da como en acciones. Se les posibilita reunir una mayor capital para la empresa. Cada socio tiene derecho al voto, a no ser que se pacte lo contrario. Los socios poseen responsabilidades ilimitadas, se puede limitar en el momento de inscribir a la sociedad. Esto quiere decir como que la persona que quiera hacerse, que si una persona quiere hacerse cargo de todo, lo puede hacer, pero aquí no se le exige un mínimo ni un máximo. La admisión de nuevos socios requiere la aceptación de todos los demás socios. Esto, como les dije, como algo más familiar. Entonces, para que alguien se una ahí, tienen que llegar a una reunión y ver si lo van a aceptar o no. Entonces, tienen que tener más relaciones, más comunicación entre ellos. Cada uno de los socios depende de los actos de los demás. Que aquí cada acción que tome uno repercute en los otros. O sea, por eso recalco en que es como más familiar. Y es difícil deshacerse de un socio que no deseas, porque ya el que es parte tiene que, no puede salirse de la empresa porque ya tiene ciertas obligaciones hay que cumplir, a menos de que todo lo pacten y estén de acuerdo. Profe, ¿puede retroceder para explicar la otra? La sociedad comandaria simple. La sociedad comandaria simple es una sociedad mercantil de carácter personalista formado por socios colectivos que aportan trabajo a la sociedad y que pueden aportar o no capital, y también por socios comunitarios que tan solo aportan capital. Puede pasar a la siguiente, profe. Quiero recalcar que en esta es diferente la cosa, porque aquí el que aporta capital no tiene derecho al voto ni nada. Él no se encarga de nada. Él solo tiene que aportar su capital y el socio, pues el que se encarga de movilizar la economía de la empresa, es el que toma todas las decisiones que se toman aquí. No posee ningún capital mínimo, o sea que la persona que quiera aportar un capital no tiene un límite ni un mínimo, es lo que quiera. Los socios que aportan trabajo poseen gran motivación porque participan de los beneficios. O sea, los socios, que son los que aportan su capital, ellos no se encargan de nada, ellos no tienen voto ni nada. Entonces ellos solo, si hay beneficios, ellos toman de esos beneficios. Las responsabilidades de la empresa dependen del tipo de socio. Pues como le dije, los comanditarios no poseen voto. En cambio, los socios como el dueño de la empresa es el que se encarga de todo. Existen gran cantidad de trámites y requisitos, pues porque al uno invertir su dinero en una sociedad comunitaria simple, tiene que él aceptar que no va a tomar decisiones ni va a formar parte total de la empresa. Y los socios comunitarios no tienen ningún derecho en gestión ni administrativo, es lo que decía. Pero ellos tienen ciertos derechos, que es que el socio tiene que informarle al socio comunitario todo lo que se efectúa. No puede tomar decisiones, pero tiene que mantenerse del tanto de todo lo que se hace. Ese es un derecho. Y otro es el derecho a los beneficios que pueda generar esta empresa, que es tomar parte de lo que se genere. Listo, profe, eso es los dos que expliqué. Bueno, vamos a... sigue cómo se hace una sociedad, ¿cierto? Sí, profe. El joven que está... ¿Su compañero está listo? Profe, yo le dije que mi compañero no se presentó. Yo le escribí para que hiciéramos la presentación, pero no me dijo nada, entonces... No, pero yo lo veo conectado. ¿A cuál? ¿No es Gregorio? Es Brando. Ah, pues machica, Brando. Listo. Listo. Bueno. Jóvenes, yo no sé, a mí me tiene muy con una impresión muy grata el grupo, porque estoy viendo que son jóvenes que están tomando en serio las cosas. Y eso, desde el primer semestre es una ventaja muy grande. Vamos a aprender mucho, porque de verdad, por ejemplo, esta exposición también estuvo muy bien. Y Julio... Muy bien, ¿no?
Bari, y Julio hizo una buena exposición, excelente exposición. Y el contenido también está bastante acertado. Entonces, igual, muchas gracias, lo felicito. Y entonces, como yo ya tengo la exposición, a ustedes les va a llegar. Pero, entonces, ahora quiero hacer lo siguiente. Voy a compartir el Excel y voy a hacer el gran resumen de lo que acaba de decir don Julio. Entonces, acá en la hoja 1 voy a escribir, esto es lo que les voy a subir al aula extendida. Agosto 24, perdón, que fue lo que hicimos el lunes. Y hoy vamos a cambiar de nombre y esto es agosto 27. ¿Qué hicimos en agosto 27 o qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar las sociedades. ¿Y qué son las sociedades? Como sus compañeritos lo dijeron en la otra exposición, son las famosas personas jurídicas o las empresas que tienen más de un dueño. Entonces vamos a definirlas así, jóvenes. Sociedades, empresas de más de un dueño, de 2 en adelante. Entonces, como son empresas de más de un dueño, el asunto es que cuando es único dueño, pues yo a quién me dirijo, como Estado, como banco, como proveedor, me dirijo a Julio, que Julio es el dueño de esa empresa, él es el único dueño, entonces yo me dirijo a Julio. Pero cuando ya es Julio, Brando, Mari, yo a quién me dirijo como Estado, como entidad financiera, como proveedor. Entonces a la empresa. Me dirijo perfecto a una figura que se va a crear que se llama persona jurídica. Mire que es una persona. Es una persona, o sea, más personas, bastantes personas forman una sola persona, pero es una persona desde el punto de vista legal, jurídica. Entonces, pero mire cómo son las cosas, muchachos. Como sigue siendo empresa y para que exista empresa se necesitan estos 3 factores, pues les cuento algo. Mire lo que acaba de hacer Julio. Julio acaba de decir empresas o sociedades de acuerdo al capital, sociedades de acuerdo a las personas. Y yo trabajaría una última de acuerdo a la combinación de estas dos. Entonces, miren, jóvenes, si eso es así, entonces si se tiene en cuenta el capital, ¿qué es el capital? ¿De dónde proviene la plática? Entonces hay 2 tipos de sociedades. La primera sociedad, la sociedad anónima, como lo dijo Julio. Y esa sociedad anónima yo no le agrego más. Julio lo dijo bien, él dijo un poco de características ahí que están correctas. Es aquella empresa que tiene su capital, ya no, entonces usted ya no aporta plata. Usted en una sociedad anónima lo que quiere es comprar acciones. Entonces, cuando usted compra acciones, entonces usted no se vuelve socio, se vuelve accionista. Y esas acciones, ¿en dónde las compra? Las compra en algo que se llama bolsa de valores. Es una entidad privada que hace transacciones con las acciones. Ahora, miren esto, jóvenes. ¿Por qué es anónima? Porque imagínense que yo estoy ahorita contándoles a ustedes esto
y yo les digo a ustedes, muchachos, yo por ejemplo tengo 3 acciones del Cúcuta Deportivo. Y contesta Julio, ay, profe, yo también, pero yo sí tengo, son 100 acciones del Cúcuta Deportivo. Y por allá María Fernanda dice, ay, yo también tengo, pero yo tengo 50 acciones del Cúcuta Deportivo. Imagínense que hoy descubrimos que Julio, María Fernanda y yo somos dueños del Cúcuta Deportivo. ¿Por qué somos dueños del Cúcuta Deportivo? Porque somos accionistas, compramos acciones. Y al comprar acciones, esa es la platica que le llega a ese tipo de empresas. ¿Por qué se llama anónima? Fíjese que son las empresas más grandes que hay a nivel internacional. Se llaman corporaciones y se llaman sociedades anónimas porque a veces son tantos los socios que no nos conocemos. Fíjense que hasta ahorita, yo contándoles esto, resultamos que en este momento 3 somos dueños del Cúcuta Deportivo. Ahora, ¿cómo se administra una empresa tan grande? Entonces, Julio lo dijo, la administración es por medio de una junta directiva. Y esa junta directiva nombra un gerente. Entonces, el gerente le entrega cuentas a una junta directiva y la junta directiva le entrega cuentas a los accionistas. Entonces, no se acuerdan ustedes que, por ejemplo, han escuchado en las noticias o han leído por ahí que ahorita el 31 de agosto hay reunión de accionistas de Ecopetrol porque les van a entregar cuentas. ¿Quién? La junta directiva. ¿Quiénes conforman una junta directiva? A ver, jóvenes, vale, cuidado. ¿Cuántas acciones tengo yo del Cúcuta Deportivo? 3. ¿Cuántas acciones tiene Julio? 100. ¿Cuántas acciones tiene Mafer? 50. Y el resto de los que me están escuchando tienen de a una acción. De a una acción. Pregunto, por lógica, ¿quién va a ser el presidente de la junta directiva? Julio. Julio. La persona que tenga más acciones. Exacto, exacto. Entonces, podemos ser muchos, miles de personas dueñas de una empresa, pero los de la junta directiva son los que han comprado más acciones y ellos son los que ponen gerente y el gerente es el que administra. Pero, ojo, esa junta directiva le entrega cuentas a todos los accionistas. Y como las empresas son tan grandes, entonces, y se maneja tanto dinero, entonces aparece una figura obligatoria que es la del revisor fiscal. Revisor fiscal. Y aquí me perdonan los jóvenes de administración de empresas. No es que me perdonen porque vaya a decir algo que no es son, sino que aquí es donde nosotros los contadores nos enorgullecemos enormemente, porque en Colombia los únicos que podemos ser revisores fiscales somos los contadores públicos. Y el revisor fiscal prácticamente es el asesor número 1 y el que responde ante una junta directiva y ante unos accionistas. Entonces, los jóvenes que están estudiando ahorita contaduría pública, ese es uno de los grandes cargos que les espera. Y por eso se gana mucha plata, porque la responsabilidad es muy grande. A ver, mucha plata es un cargo de unos honorarios bastante considerables, es un puesto muy llamativo
y generalmente son en empresas muy grandes. Entonces, por eso yo le decía a Julio, yo creo que ahí escribimos mal, porque la sociedad anónima debe tener revisor fiscal. Entonces es una garantía del manejo de toda esa plata, tanto la junta directiva como el revisor fiscal. Muy bien. Como seguimos con las empresas donde lo que importa es la plática, mire que aquí en la sociedad anónima lo que importa es que usted tenga plata y compre las acciones. Y no nos conocíamos. Entonces hay otro tipo de sociedad de capital que son las famosas SAS, que muy acertadamente también la expuso Julio, que son sociedades anónimas, sociedad por acciones, no anónimas, por acciones simplificadas. Esa palabra simplificada le quedó perfecto. ¿Por qué? Porque si esta es con bolsa de valores, con una junta directiva, un gerente, un revisor fiscal y mucho control, las sociedades por acciones simplificadas, la palabra simplificada significa que ya no hay que hacer escritura pública, no tiene por qué tener revisor fiscal, esto se hace con un documento privado, como lo dijo, un documento privado significa una intención que usted escribe en un Word y la lleva a una notaría y ya creó la sociedad por acciones simplificada, y las acciones no se venden por bolsa de valores, sino yo, por ejemplo, puedo crear una acción simplificada mañana y decirles a ustedes la semana entrante, si quieren ser socios míos, cómprenme acciones simplificadas. ¿Ve? Pero, mire cómo son las cosas. Aquí dice sociedades y estamos en sociedades, más de un dueño. Esta sociedad por acciones simplificadas, le voy a escribir algo, un detallito acá. Puede iniciar con un solo dueño. Puede iniciar con un solo dueño. Entonces me devuelvo para agosto 24. Algunos de ustedes pueden estar pensando en esto, pero la profesora está hablando de personas jurídicas, de más de un dueño. Entonces, si es un solo dueño, entonces vuelvo y me salto para acá. Esta SAS es persona natural. Respuesta, no. No. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué? ¿Mari fue la que contestó? ¿O Mafir? ¿Por qué, chinos? Porque si es persona natural único dueño, ese único dueño responde con todo el patrimonio, con la casa, el carro, la beca, el televisor a color que tiene en la sala, el que tiene en la pieza. Esa es la persona natural. Y ojo, las sociedades anónimas simplificadas pueden iniciar con un solo dueño. ¿Y por qué no se les da el tratamiento de persona natural, sino de persona jurídica? Porque al hacer una sociedad por acción simplificada que puede comenzar con un solo dueño, se asimila a una persona jurídica y significa que este que arranca con un documento por allá de una notaría y todo, arranca con un capital pequeño. Entonces esa persona llamada Julio llega y dice, bueno, me voy a crear una SAS. ¿Cuánta platica tengo yo? Yo tengo un patrimonio de 200 millones de pesos. Ahí tengo la casa, tengo 50 millones de pesos en efectivo en el banco, tengo una moto, todo eso vale 200 millones. Pero yo quiero crear una SAS. Entonces ese famoso documento que se va a llevar a la notaría es que Julio va a escribir que arranca o hace la sociedad anónima de por acciones simplificadas con 30 millones de pesos. Él de todo eso
dice voy a sacar 30 millones de pesos para hacer una sociedad de acciones simplificadas. Y esos 30 millones de pesos son los únicos que invierte en la empresa. Por eso a él tengo una pregunta. Permítame, por eso a él le permiten que más adelante haya más socios que le compren acciones. Ahora, ¿qué pasa si se va, vámonos para la quiebra o hizo alguna trampa o algo? Jóvenes, si les molesta mucho, es que la mascotica aquí está al lado mío y tiene una pelota, si les molesta mucho el ruido me dice. ¿Qué pasa si es una persona natural y se quiebra o hace para un chanchullo y todo? La ley le cae con todo, a él y con la casa, el carro, la beca, el televisor. Si esta persona que hizo esta sociedad anónima simplificada está todavía solito, que Julio con 30 millones de pesos que arrancó, si hace algún mal negocio, quebrada, alguna cuestión de esas, él responde solamente por los 30 millones de pesos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Entonces dirán ustedes, no, pero yo entonces me voy, yo en lugar de ser persona natural, mejor me voy como con una SAS, y me voy yo solo, pero con una SAS. Sí, pero si se va solo como persona natural, tiene un tratamiento especial, no tiene que presentar declaraciones, no tiene que presentar IVA, lo que se llama el famoso régimen simple, mientras que si se va solito, pero con una SAS, se va como persona jurídica, y como persona jurídica significa responsable del IVA, factura, renta, retención en la fuente. Profe, pero ahora yo quería, pues, por ejemplo, con los clientes de la oficina, la mayoría de ellos, y lo que usted dice, eso obviamente todos lo hacen, que es para proteger el patrimonio, pues, de ellos en caso de quiebra, pero, pues, no sé si de pronto, ahorita en el norte de Santander existe un beneficio tributario, que es lo de la CESE, también aplica para La Guajira y para La Guajira y ay, no me acuerdo ahorita cuál es el otro departamento, pero el caso es que son 10 años de beneficio tributario, entonces ahorita, pues, en la oficina o acá por lo que yo he podido observar en el trabajo. Zonas especiales de frontera, ¿no es? Sí, la CESE, Zona Especial de Socioeconómica, Sí. ese es el término. Entonces, muchas personas naturales que pues obviamente que sus negocios le han crecido porque pues también el beneficio, para poder acceder a ese beneficio, la ley dice que debe subir el 1.5 de empleados cada 2 años, entonces pues eso implica pagar planilla y todo eso, y eso pues sí se van a ahorrar en muchos beneficios tributarios, pero también les van a generar gastos en cuanto a empleados. Entonces, yo creo que ahorita aquí en Norte de Santander, las personas naturales están accediendo mucho a la parte de las SAS, así sea como único accionista, para poder acogerse al beneficio de la CESE. Y profe, una duda que yo tengo y siempre me ha parecido, por ejemplo, cuando uno constituye una empresa en Cámara de Comercio, cuando es siendo único accionista, ¿por qué siempre le piden un representante legal suplente? Bueno, entonces, aquí la pregunta que me está haciendo Mafer o Mari. Mafe. Qué pena, Mafer. Pues un representante legal suplente, porque es que esto ¿para qué son los suplentes? Los suplentes son para cuando la persona que no pueda ejercer el que está a ejercer el cargo, pues entonces venga ese suplente. ¿Por qué lo solicitan? Porque como se convierten en una persona jurídica y la persona jurídica es responsable de IVAs, son responsables de retenciones en la fuente,
son responsables de renta, son responsables de una facturación. Entonces, por ejemplo, en el caso del IVA, hay unas figuras bastante interesantes, como por ejemplo es la solicitud de devolución de IVA. Cuando un empresario le dice a la DIAN que le devuelva el IVA, y esas devoluciones de IVA generalmente se hacen sobre unos valores muy grandes, entonces esa solicitud la debe firmar única y exclusivamente el representante legal, única y exclusivamente. Ahí ni el contador es el que le va a, digamos, a justificar y a firmar otras cosas, pero por ejemplo la solicitud de devolución es del representante legal de la empresa. ¿Qué ha sucedido? Que en unas transacciones tan serias como por ejemplo una devolución de IVA, hay situaciones como por ejemplo que el representante legal está en una UCI en este momento. Está en una UCI. O está más en el otro lado que en este, discúlpenme esa expresión. La empresa no se puede parquear, jóvenes. Lamentablemente la empresa no. Y figúrese que esa devolución de IVA es tan grande y todo, y si se hace el trámite, de pronto hay una solución económica ahí en la empresa que precisamente es para sacar al pobre señor o para trasladar al pobre señor por allá a otro hospital. Fíjense cómo son entonces es para los suplentes, tienen una misión muy especial, como es el que se fluya en alguna negociación o en alguna actividad donde el principal no pueda estar. Y eso debe quedar en unas actas. Eso debe quedar en unas actas. Por ejemplo, el caso de la devolución del IVA. Profe, una pregunta. ¿Por qué si esa o la persona natural tiene más beneficios ante el Estado, ante los impuestos? ¿Por qué es más costoso contratar con una persona natural que con una persona jurídica ante el Estado? Vuélvame a hacer la pregunta porque me asusté lo que me está preguntando. Vuélvame a formular la pregunta. Le pongo un ejemplo. Lo que pasa es que mi esposo tiene una empresa, ¿sí? Y él le tocó volverla jurídica porque le salía más económico los impuestos o los pagos que hacía por ser persona jurídica que por contratar como persona natural ante los municipios y ante los municipios. O sea, los costos de salud y pensión eran más económicos como jurídico que como persona natural para dar asesorías. Porque si ellos se suponen que tienen como persona natural más beneficios. Como persona natural más beneficios. ¿Más beneficios en qué sentido, hija? No pagan IVA. A ver. Yo todavía estoy así como masticando la pregunta. Primero que todo, el IVA no lo paga el empresario. El IVA nunca lo paga el empresario. El IVA lo pagamos nosotros, los pobres cristianos que vamos y compramos. El IVA lo paga el consumidor final. El empresario. Pero, profe, Permítame, hija, permítame, termine de redondear y ya, porque es que ¿es Mafer la que me está preguntando? No, soy Mari. ¿Quién? ¿Mari? Soy Mari, sí, señora. Mire, Mari, lo que pasa es que permítame redondear la idea, ya se me olvidó. Ya, permítame redondear la idea para ver cómo logro captar. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, a él como persona natural le cobran el 11% de honorarios por ser asesoría de la parte ambiental como persona natural. Y por la parte jurídica le cobran menos impuestos, o sea, el descuento del desglose es menos, siendo persona jurídica. Bueno, ya eso es otra cosa, lo que usted me está diciendo. Ya eso es otra cosa. Redondeo. El IVA lo pagamos los consumidores finales.
El empresario, ¿qué se vuelve? El empresario se vuelve en un intermediario. Yo como persona común y corriente, voy, compro un computador, se lo compro al Éxito y el Éxito me dice, señor Emilce, el computador vale $1.000.000, el 19% del IVA, entonces hágame el favor y me paga $1.119.000. Y yo dejo el IVA mío, lo dejo con el almacén Éxito. El almacén Éxito, ¿qué hace? El almacén Éxito dice, listo, el $1.000.000 para mí y los 19.000 o 190.000 pesos son para el Estado y se los entrega al Estado cada 2 meses. Cada 2 meses el empresario le dice al Estado, señor Estado, mire, yo todo este IVA se lo he recogido, tómelo. Ese es el tema del IVA. Ahora. Profe, eso sería como un dinero intocable. Exacto. Exacto. Un IVA en el empresario no es dinero del empresario. Eso es un favor que el empresario le está haciendo al Estado. El dinero es de nosotros, los consumidores finales, que se lo enviamos al Estado. Ahora, cuando usted hace negocios, vamos a asumir acá, voy a asumir acá, este es usted. Y esta es una empresa llamada Alcaldía. Listo. La alcaldía le paga a usted, ¿cierto? Le paga a usted. Listo. Ese es, digamos, ¿Y por qué le paga a usted? Porque usted le vende a la alcaldía. Le vende a la alcaldía. A ver, espéreme tantico, bueno, y la alcaldía le paga. Quiero insertar algunas flechitas para darme a entender, a ver si logro hacerme entender. ¿Dónde están las flechitas? A ver. Esta. Entonces la alcaldía le paga a usted y usted le vende a la alcaldía, ¿cierto? Bueno. Si usted es declarante, a usted le van a hacer una retención del 10%. Si usted es no declarante, le van a hacer una retención del 11%. ¿Qué es la retención? La retención es el valor que el que paga le tiene que retener al que recibe el pago. Y ese valor que se le retiene no es para la alcaldía, en este caso, es suyo para el Estado, que se lo deja a usted que usted se lo deja con la alcaldía. Es parecido a lo que estábamos hablando del IVA. Entonces, lo que yo le alcancé a entender a Mafer es que si no era declarante, persona natural, muy sencillo, le retenían el 11%. Entonces le dijeron, vuélvase declarante, pásese a jurídica y solamente le retenemos el 10%. ¿Qué hace con esa retención usted? Con esa platica que no le entregaron. Con esa platica que no le entregaron y que es ingreso para usted, usted la utiliza en su declaración de renta. En esa cuando usted declare, entonces le dice al Estado, señor Estado, yo le debo 100.000 pesos
o 10 millones de pesos de impuestos, señor Estado. Listo, 10 millones de pesos de impuestos, señor Estado. Pero, señor Estado, yo el año pasado con la alcaldía le mandé 5 millones de pesos, porque la alcaldía me retuvo ese valor y se lo entregó a usted, señor Estado. Entonces, señor Estado, 10 millones de pesos de impuesto de renta, menos 5 millones que le mandé por medio de la alcaldía, señor Estado, solamente me resta pagarle 5 millones de pesos. ¿Listo, Mafer? Mari, soy Mari. ¿Listo, Mari? Sí, sí, eso más o menos lo que nos habían explicado. Pasa que Bueno, aparte de todas esas retenciones hay que pagar el ICA, hay que hacer retenciones de varias cosas y siempre le detienen harán, bastante dinero. claro, claro, pero esas retenciones que le hacen a ustedes, y estoy hablando al grupo que me está escuchando, esas retenciones, a ver, lo que pasa es esto, muchachos. Todos los colombianos somos, todos los colombianos somos todos los colombianos somos contribuyentes. Ustedes, jóvenes que me están escuchando, son contribuyentes del Estado. Algunos de ustedes pueden estar diciendo, ay, pero yo qué, cómo contribuyo, profesora, al funcionamiento del Estado. Yo, ras con ras, soy un estudiante, no trabajo, solamente vivo. Comprando cosas. Exacto, exacto. Usted es contribuyente del Estado siempre. Cada vez que usted compra y le están cobrando el IVA y usted lo paga. O cuando uno va a los restaurantes y le cobran el impoconsumo, eso es para el... Exacto. Entonces uno se vuelve contribuyente. Lo que pasa es que hay dos tipos de contribuyentes. Ay, qué pesar que borré acá. Hay dos tipos de contribuyentes, jóvenes. Los declarantes, de los que estamos hablando, y los no declarantes. O sea, ustedes, los jóvenes que no están todavía laborando, que no manejan dinero ni nada, dígame, ustedes son contribuyentes, pero son no declarantes. Profe, ¿a partir de cuántos ingresos o de cuántos pagos es que uno pasa a ser como persona natural declarante? 46 millones de... Exacto. Exacto. Pero una pregunta aquí, ¿cómo se llama el ente que se encarga de, por lo menos en Venezuela, que es el CENIAT? Aquí la DIAN, hijo. La DIAN. La DIAN. Perfecto. DIAN. Y allá es el CENIAT. Entonces, los que usan la DIAN son los declarantes, porque la DIAN se vuelve la oficina del Estado, que es la que le administra todo el tema de impuestos. Y profesora, yo que no soy declarante, a mí me hicieron retención, imagínense que esto, por allá fui, ¿qué le digo yo? La universidad nos llamó a un poco de estudiantes, que hiciéramos unas encuestas y nos pagaron la encuesta y nos retuvieron, imagínense, yo tenía que recibir 500,000 pesitos y nomás me dieron 450,000 pesos, profe, eso me retuvieron. Y yo que no soy declarante, puedo ir a decirle al Estado que me entregue eso, que me retuvieron. La respuesta es no, usted es un contribuyente, con eso contribuye usted. ¿Listo, jóvenes? Pero, profe, esas retenciones en la fuente, las personas que la hagan, igual ellos se lo pagan al Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco muchos casos de personas que no hacen esos pagos y hoy en día pues tienen requerimientos de la DIAN precisamente para que hagan pues esos pagos. Mire, hija, ¿se acuerda cuando yo estaba hablando aquí de la alcaldía y de usted y todo eso? Cuando yo le dije, el que paga es el que debe hacer la retención en la fuente, el que paga. Es una obligación
el que está haciendo el chequecito, y aquí están metidos las dos carreras que me están escuchando. ¿Quiénes son los ordenadores del pago en una empresa? El gerente. El gerente es el que yo como contadora le paso al gerente, mire, todo esto hay que pagar. Y el gerente allá con el contador se ponen y mire, hay que pagarle a este, paguémosle esta semana a este. ¿Quiénes son los ordenadores del pago? Ustedes. Y si no aplicaron la retención en la fuente, el Estado les dice, hágame el favor, entonces, asúmala usted. Asúmala usted. Entonces, es obligación del que paga aplicar la retención en la fuente. Y si no la aplica y lo pilla el Estado, entregue la plata que tenía que haber retenido. Hay varias formas, ¿no, jóvenes? Que usted llame hoy al que le entregó el cheque o al que le hizo la transferencia. Ay, don Julio, imagínese que no le apliqué la retención en la fuente, o sea que la transferencia no era por 1 millón de pesos, era por 900,000 pesos. ¿Será que usted me puede devolver los 100,000 pesos? Y ahí pueden suceder dos cosas. Que Julio diga, listo, sí, claro, no hay ningún problema. Entrégueme el certificado de la retención y yo le devuelvo la retención. No hay personas conscientes, personas que dicen, sí, fue que le olvidó. Y la otra respuesta es que Julio diga, no, ya me consignó de malas. Yo no le voy a devolver plata. Por eso, pero ahí, por ejemplo, en ese caso, el que lo reporta, porque ahí uno, o sea, uno de los dos tiene que reportar, el que hace la retención y el que la retiene. El pago. El que paga. El que paga. El que Por paga. eso, cuando lo reportan y no hace el pago, o sea, le aplican a uno la retención. Un ejemplo, la profesora me aplicó a mí la retención, pero la profesora ante la DIAN no. Sí, no reporté nada. Exacto, no reportó eso. Pero usted sí. Bueno, usted llegó a un tema. Ay, estos chinos sí, mejor dicho. Y qué pena, profe. No, es que a mí me encantan las clases así. A mí me encanta y no avanzamos, pero bueno. Este tema lo vamos a ver en este semestre. Imagínense, jóvenes, que usted llegó a un tema muy, muy bonito que se trabaja en este semestre, que tiene que ver con las obligaciones de los comerciantes, y es el hecho de que se haga un registro, tanto en la Cámara de Comercio como todo el tema final que vamos a ver, y donde yo les voy a contar, y estando ustedes en primer semestre, ya les voy a dejar la inquietud de que en los negocios, en lo posible, o mejor dicho, caminen derechos, porque hay algo que se llama cruce de información. Eso lo llamo yo así. La famosa exógena. Exacto. Sin embargo, técnicamente se llama información exógena. ¿Qué hace el Estado? El Estado hace cruces de información. Imagínese que Maffer fue y dijo que le había vendido a David 500 millones de pesos en productos, en facturación, 500 millones de pesos. Esa es la exógena de Maffer. Entonces el Estado llega y dice, ay, miremos a David. Si Maffer le vendió a David 500 millones de pesos, entonces David tuvo que habernos reportado compras por 500 millones de pesos. Y van y miran la información de David. Y si la información de David no tiene la información que Maffer está reportando de él, de una vez hacen un requerimiento a los dos o a uno solo. A David, señor David, usted tiene negociaciones por 500 millones de pesos que no han sido reportados.
Se va David para la DIAN y dice que no, que eso, vaya, hable, mire, aquí lo reportó una señora Maffer que tiene el almacén Los Tres Elefantes. Allá lo reportaron. Han sucedido estos casos, muchachos, y le sucedió a un compañerito de ustedes. Eso pasa mucho en la empresa donde yo trabajo, porque le facturan a los clientes en las tiendas y ellos no han comprado y después les toca declarar. Exacto. Por eso los colocaron, creo que hacer por todo por correo electrónico, ¿no? Exacto, la facturación electrónica, claro, la facturación electrónica es un mecanismo donde a mí no me entrega usted la factura, sino a mí me llega por correo. Y primero va a la DIAN, primero salta al sistema de información de la DIAN y luego sí me llega a mí. Ahora, por ejemplo, esto es una experiencia que les voy a contar de un minutico para que ustedes tengan mucho cuidado, sobre todo ustedes que están tan jóvenes. Cuando yo tenía este tema con algún grupo, y eso fue hace 2, 3 años, uno de los estudiantes me dice, profe, sabe que yo tengo un problema muy grande. Ese problema lo tengo yo. Es que a mí me reportaron que es que yo compro ganado, profe. ¿Y yo de dónde? Y él se fue, yo le dije, tiene que ir a la DIAN. En la DIAN le dijeron, esta persona es la que está reportándolo a usted. Bueno, y ni siquiera la conocía, ni siquiera sabía quién era. Para no alargarles el cuento, ¿sabe cómo fue el uso de la cédula de él? Porque él perdió la cédula y no la reportó por pérdida de documentos. El tema de la cédula está bastante delicado, jóvenes. Ustedes en hojas de vida no ubiquen el número de su cédula, porque uno en el desespero de entregar hojas de vida, a ver quién me da trabajo, a ver si aplico. Miren, sus hojas de vida no entreguen ni número de cédula ni fecha de nacimiento. No entreguen eso, esa información. Apenas ustedes noten que su cédula de ciudadanía no la consiguen, de una vez deben reportar. Ese muchacho fue que se le perdió la cédula y alguien por allá de esos empresarios que les toca que legalizar un poco de plata, entonces a la DIAN reportó, son personas que compran cédulas o personas que sí, reportan a una serie de personas de que esas personas les compraron y que por eso ellos tienen esa plata. Y si van e indagan, ninguno de esas personas que ellos reportaron les han comprado a ellos. Entonces es el mensajero de ellos, es cédulas de personas. ¿Y la empresa tiene una multa por eso? Dígame. Total. Eso es una diligencia, ya eso se va para asuntos penales. Para asuntos penales. El muchacho, ¿cómo resolvió? Ahí la DIAN le dijo al muchacho, mire, nosotros no podemos hacer nada. A usted lo reportó este señor, vaya, hable con ese señor, ¿por qué lo reportó? El muchacho le dio cuenta que no era una persona de estas muy legales ni nada de eso. Y el tipo parece que le dijo, dígame cuánto es la multa. Dice que le dijo al muchacho. El muchacho entonces volvió a la DIAN allá, entonces el muchacho quedó en la DIAN como si realmente él hubiese hecho esas compras y le abrieron un proceso al muchacho en la DIAN y tenía que pagar pues unas sanciones y todo eso, las famosas multas pecuniarias. Y el tipo le pagó la multa. Y el muchacho se quedó callado porque se dio cuenta que si se ponía a pelear de pronto con ese señor, pues era peor. Entonces él aceptó ante la DIAN que sí, que bueno, que sí,
y que entonces la misma DIAN le hiciera el proceso de liquidación y todo de la multa, y la pagó, el tipo se la pagó, y el muchacho le tocó que prefirió irse de por acá, de por estos lados. Así son las cosas, muchachos. Esto ya son películas, ¿no, jóvenes? Ya son casos de la vida real. Bueno. Ay, ¿qué hora es? ¡Ay! 9:37. ¿Ustedes por qué hablan tanto, muchachos? No, yo le iba a preguntar una cosa, pero ya. A ver, no. Yo no había visto el reloj tampoco. Ay, profe, es que sus clases son tan chéveres, la verdad. Ay, gracias. Sí, Gracias. uno no se concentra bastante. Bueno, mire, hijos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde anda Julio? Julio se aburrió y se fue. Ah, no, ahí está Camila. No, profe, aquí estoy yo. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer lo siguiente entonces, el lunes. El lunes hago el gran resumen de que hizo Julio, de lo que expuso Julio, y revisamos si nos queda el tiempo. ¿Cómo es que se llama el compañero suyo, hijo? Brando. Brando, si aparece Brando, y si no aparece, pues entonces miramos cuáles son los requisitos, porque son realmente sencillos. Y ustedes me hacen el favor, todos ya llegan el lunes, y yo hago un cuadrito el lunes, donde ustedes me van a decir con quién van a trabajar y qué tipo de empresa van a hacer. ¿Para qué? Para aplicar lo que estamos haciendo. Es en lo posible a una empresa ficticia, en lo posible. Entonces vamos a que organizar el tipo de empresa y tal, y todo eso para que lo hagan ustedes en el portafolio. ¿Listo, jóvenes? Y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Listo, profe. Listo, Pero, profe. profe, muchas gracias. No, Gracias. Gracias a Vale, ustedes. profe, le iba a preguntar Profe, algo. no se me olvide lo de Sí. eso, sí, lo que le iba a decir David. Bueno. Lo del grupo, profe, que acuérdese que tenemos una vacante, entonces de los compañeros nuevos, porque a nosotros nos toca el tema de Cámara de Comercio. Perfecto. Los de contaduría, ¿quiénes son? Son Mari, Mafer y Jesús. Sí, señor. Están 3. Y de administración, ¿cuántos hay? Gregorio, Julio, María Gabriela y David. 4, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señora. Pero de contaduría faltó alguien. Sí, es que había una niña, pero no ha vuelto a entrar. No, es que con ella no, es que ella al fin no pudo lo del crédito. Ella dijo que se matriculaba el semestre entrante. A ver, está Mariel. ¿Mariel está? Sí, soy yo, Mari. Ah, Mariel, sí. Jesús, María Fernanda. Ah, no, están los 3. Ah, listo. Listo, hijos. Listo. No hay ningún problema. Les anuncio a los de contaduría, vamos a hacer una reunión. ¿Solo somos 3 en el semestre, profe? En el primer semestre, sí. Quedaron 3 nomás. Pero en el primer semestre, porque entraron 7 de otras universidades para contaduría. La generación del COVID. Sí, bravo. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Vayan pensando quiénes van a trabajar con quién. Si quieren los 3 de contaduría en un solo grupo, bueno, y en un solo grupo los de administración. Esperemos a ver los de administración. ¿Quiénes faltan? Para lo de la empresa, para el portafolio, sí, para el portafolio. De los de administración, ¿quiénes faltan por matrícula? David. Yo, profe. Ah, 3. Faltan 3. Ah, listo. ¿Y cómo van ustedes con el tema de la matrícula? Pues, profe, yo estoy esperando todavía lo de la respuesta de la Cancillería para el visado. Ah, joder, macho. Sí, ahora con lo del COVID, pues, han reducido y todo. No, total.
Vamos a ver, ya que se está como medio reactivando el asunto, a ver si aceleramos más las cosas. Sí, bueno, tengo esperanza que de aquí al lunes me den respuesta. Ah, bueno, listo. Ojalá. Listo, jóvenes, nos vemos entonces el lunes, si Dios lo permite. Que estén Bueno, bien. Voy a detener la grabación.